joven aparece muerto. La única testigo, su vecina, una anciana que hace rituales satánicos. La detective encuentra un libro oculto. Lo abre y empieza a ver cosas que no deberían existir. ¿Fue la señora? ¿O hay algo más que la está usando? El cuerpo de Alejandro Guzmán, un joven de apenas 19 años, fue hallado sin vida en su habitación. La puerta estaba cerrada por dentro. La ventana también. Y sin embargo, había símbolos dibujados en el suelo, hechos con algo que parecía cera negra o sangre seca. Clara Moreno, inspectora de homicidios, recibió la llamada mientras terminaba su primer café del día. Ella nunca creía en lo extraño. La lógica era su escudo y la rutina su arma. Pero esa mañana, cuando vio la dirección, sintió un pequeño temblor en el estómago. Esa casa es un mal sitio, le había dicho un colega hace años. La vecina siempre anda haciendo rituales muy raros. La señora Beltrán. Nunca la pudieron sacar. Al llegar, el aire tenía ese olor espeso de madera vieja, humedad y algo más, algo metálico. La casa era una estructura de los años 40, con techos altos, ventanas angostas y paredes tan delgadas que parecían escuchar. Adentro, el cuerpo de Alejandro yacía en el centro de un círculo dibujado a mano. No había signos de lucha. No había heridas visibles. Solo su rostro, congelado en una expresión que Clara no había visto nunca, mezcla de terror absoluto y una especie de éxtasis. ¿Quién lo encontró?, preguntó Clara mientras anotaba sin mirar el cuaderno. La vecina. Dice que oyó un grito durante la madrugada, respondió el oficial a su lado, mirando hacia la ventana. Clara giró lentamente la cabeza. Y allí estaba la señora Beltrán, de pie al otro lado del jardín, detrás de un seto seco, mirándola fijamente. Vestía de negro. Sus ojos eran grises como piedra húmeda. No parpadeaba. ¿Puedo hablar con usted un momento?, le dijo Clara mientras se acercaba. Claro, mi niña, respondió la señora con una voz que sonaba como si la tierra hablara. Entraron a su casa. Y fue entonces cuando Clara notó los frascos con símbolos en las etiquetas, las estanterías llenas de libros sin título, el altar improvisado con velas consumidas, y en una esquina, un crucifijo colgado al revés. Alejandro venía seguido, dijo la señora sin que Clara le preguntara nada. Leía conmigo. Leía en voz alta. Eso ayuda a que escuchen mejor. ¿Quién escuche? Los que están en el otro lado. Claro. Clara no dijo nada. Solo apuntó su mirada al suelo, donde una marca antigua, dibujada en ceniza, parecía recién rehecha. Esa noche, al regresar a casa, Clara intentó descansar. Pero el rostro del joven aparecía una y otra vez detrás de sus párpados cerrados. Y en su mente, una frase que no recordaba haber oído, pero que parecía repetirse como un eco. No debiste entrar ahí. Durante los días que siguieron, Clara se sumergió en el caso. Revisó una y otra vez las pruebas recogidas en la escena, fotografías del cuerpo, el círculo dibujado en el suelo, los residuos encontrados bajo las uñas del joven, los restos de cera ennegrecida que habían sido cuidadosamente recolectados y enviados al laboratorio. No había signos de entrada forzada, ni huellas, ni una sola pista concluyente. Sin embargo, había algo intangible pero penetrante, que no la dejaba en paz. No era miedo. A Clara no la asustaban ni los cuerpos, ni la sangre, ni los rostros deformados por el sufrimiento o la violencia. Había visto lo peor del ser humano en los barrios olvidados de la ciudad. Lo que sentía ahora era distinto. Más que miedo, era la sensación de haber traspasado un umbral, de haber cruzado, sin saberlo, hacia una zona donde las reglas eran otras, donde la lógica comenzaba a deshacerse como papel mojado. Volvió a la casa del joven 3 días después, esta vez sola,
sin patrullas, sin ayudantes. Quería observar sin interrupciones, sin explicaciones. El lugar ya no estaba acordonado, y los familiares se habían marchado luego del velorio. La puerta crujió como si se quejara de su presencia. El aire adentro seguía oprimido, estancado, cargado de un olor que no sabía si era humedad antigua o algo más rancio, más vivo. La habitación donde encontraron a Alejandro estaba vacía, pero sus huellas persistían: manchas en la alfombra, arañazos diminutos en la pared, restos de hollín en la esquina. Clara se detuvo frente al escritorio. Algo le llamaba la atención. Un pequeño estante de madera, encajado en la pared como si fuera parte de la estructura original, parecía haber sido manipulado recientemente. Al tocar uno de los libros, el fondo del estante se dio con un leve chasquido y reveló un compartimento oculto. Allí, cuidadosamente envuelto en un paño grisáceo, descansaba un libro que no tenía título en la cubierta, ni editorial, ni fecha, ni autor. Solo una tapa de cuero endurecido, con un símbolo que parecía moverse si lo mirabas demasiado tiempo. No sabía por qué lo hizo, pero lo llevó consigo. No debía. Lo sabía. No era evidencia formal. Nadie se lo había asignado. Pero algo, una especie de impulso silencioso, la empujó a guardarlo en su bolso como quien recoge algo robado, algo que no pertenece a este mundo pero que ya la ha elegido. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de su departamento en el centro, Clara se sirvió una copa de vino barato, encendió una lámpara tenue y colocó el libro sobre la mesa. Se quedó mirándolo durante varios minutos, como si temiera que al abrirlo pudiera salir algo. Pensó en Alejandro, en su rostro, en lo que la señora Beltrán le había dicho, con ese tono de voz tan neutral y al mismo tiempo tan cargado de certeza. Leía en voz alta. Eso ayuda a que escuche mejor. ¿Escuchar quiénes? ¿Por qué ese libro estaba escondido? ¿Y por qué, desde que lo encontró, tenía la sensación de no estar sola? Finalmente, lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos escritos a mano, con una caligrafía antigua, ondulante, casi serpenteante. Algunos fragmentos estaban en latín, otros en un idioma que no reconocía. Entre los márgenes se notaban pequeñas anotaciones, frases como "la ofrenda es solo el principio", "no abrir el tercer sello antes de medianoche", o "los ojos verán lo que no debe ser visto". En la página 23, escrita con una tinta que parecía brillar bajo la luz, encontró una especie de plegaria. No parecía especialmente siniestra, pero tenía una cadencia extraña, casi hipnótica. Y la leyó. No en voz alta, apenas en un susurro, apenas para sí misma. En el mismo instante en que pronunció la última palabra, un sonido imperceptible se deslizó por la habitación, como un crujido muy lejano, como si la madera respirara. La lámpara parpadeó, y durante una fracción de segundo, Clara sintió, sin ver, que alguien estaba detrás de ella. No se giró. No pudo. El aire se volvió espeso, como si se hubiera llenado de humo invisible, y el corazón comenzó a latirle con una fuerza que parecía sacudirle las costillas. Entonces cerró el libro de golpe, y todo volvió al silencio. Pero algo había cambiado. Ella lo sabía. Esa noche soñó con una casa que no era la suya. Soñó con velas encendidas en una habitación sin ventanas. Soñó con la voz de una mujer que le decía, muy cerca del oído: él no murió. Lo llamaron. Y tú también puedes oírlo, si te quedas en silencio. Clara despertó con la garganta seca, empapada en sudor frío, y las manos cubiertas de algo que parecía ceniza. Al día siguiente, Clara se despertó tarde, con la sensación de haber dormido demasiado y de no haber descansado en absoluto. Encendió la cafetera como de costumbre, intentando recuperar una rutina que comenzaba a deshacerse bajo el peso de algo que no lograba nombrar. No quería pensar en el libro. No quería admitir que, desde que lo había abierto,
El mundo parecía distinto. No más peligroso, ni más oscuro. Solo más delgado, como si una capa invisible que separaba lo cotidiano de lo inexplicable se hubiera rasgado ligeramente, permitiendo que algo más, algo antiguo, algo ajeno, comenzara a filtrarse. Intentó convencerse de que todo era producto del cansancio, del exceso de trabajo, del estrés acumulado por años sin vacaciones reales. Pensó incluso en visitar a su terapeuta, la misma que la había acompañado durante el proceso posterior al caso del asesino de los símbolos, en 1995. Pero algo dentro de ella se resistía. No porque no confiara en la ciencia o en los procesos racionales, sino porque sentía que ya había cruzado un punto de no retorno, un umbral donde la lógica no podía entrar sin romperse. Aquel día no fue a la comisaría. En lugar de eso, se dirigió a la Biblioteca Central, al sector de archivos restringidos, ese rincón polvoriento donde se acumulan libros que nadie pide y donde el silencio es tan espeso que parece tener vida propia. Mostró su credencial de inspectora, explicó que estaba haciendo una investigación personal y preguntó si alguien conocía libros con características similares al que había encontrado. El bibliotecario, un hombre mayor con manos amarillentas por el tabaco y una mirada que parecía haberlo visto todo, la condujo hacia un pasillo estrecho detrás de una estantería corrediza. Allí, entre tomos encuadernados en cuero y fichas mecanografiadas con tinta desvanecida, encontró algo que no esperaba: referencias a un grupo esotérico activo en la ciudad durante la década de 1970, conocido como los Hijos del Límite. No había muchas descripciones concretas, pero sí nombres que le resultaban familiares. Uno de ellos, subrayado con tinta roja, le heló la sangre: Beltrán, Eusebia. La señora Beltrán. La vecina. La mujer de voz hueca y ojos sin fondo. Según el archivo, había sido investigada en 1976 por presunta participación en rituales satánicos en la región de Cueva Negra, pero el caso se cerró por falta de evidencia concluyente y comportamientos atribuidos a creencias personales no delictivas. Clara leyó y releyó la nota, sintiendo que cada palabra era una grieta más en la imagen de normalidad que intentaba sostener. Regresó a su departamento cuando ya caía la noche, con los bolsillos llenos de fotocopias ilegales y la cabeza palpitando con preguntas sin respuesta. Apenas cerró la puerta, notó algo fuera de lugar. La lámpara del salón estaba encendida, aunque recordaba claramente haberla apagado antes de salir. El aire olía a incienso quemado, ese mismo olor denso y dulzón que había sentido en casa de la señora Beltrán. Fue a la cocina, revisó todas las ventanas. Nada estaba roto. Nada parecía robado. Y sin embargo, sobre la mesa, el libro que había escondido cuidadosamente en un cajón estaba abierto. La página mostraba un dibujo. Un triángulo invertido dentro de un círculo, y al centro, una figura humanoide con alas negras y una especie de corona hecha de espinas o huesos. Debajo, en tinta roja, aunque ella recordaba haberlo visto en negro, una frase escrita en un idioma que no podía traducir, pero que, al mirarla, podía sentir. Era como si las palabras se susurraran a sí mismas dentro de su mente, arrastrando imágenes que no venían de su memoria, sino de algo más profundo, más primitivo. Clara cerró el libro con violencia, lo metió de nuevo en el cajón y lo trabó con llave. Pero mientras lo hacía, algo en el ambiente cambió. El silencio se volvió hueco, como si ya no estuviera sola. Caminó lentamente hacia el baño, más por instinto que por lógica, y al encender la luz del espejo, lo vio. Por un instante. Un destello. No su reflejo, sino otro. Una mujer de espaldas, cubierta con un velo negro, murmurando en voz baja. Se giró de golpe. No había nadie. El baño estaba vacío. Las paredes, frías. Pero en el borde del espejo, escrito con algo parecido al vapor, una palabra temblaba. Escucha. Esa noche, Clara no durmió. No porque tuviera miedo,
sino porque no podía permitirse cerrar los ojos. Tenía la certeza, profunda y desgarradora, de que si lo hacía, despertaría en otro lugar. A lo largo de su carrera, Clara había aprendido a desconfiar de las certezas demasiado rápidas, de las explicaciones que encajan con excesiva facilidad, como piezas que parecen hechas a la medida pero que esconden siempre un vacío detrás. Por eso, cuando su reflejo le mostró una imagen que no era suya, no corrió, no gritó, no llamó a nadie. Se quedó allí, de pie frente al espejo, respirando lentamente, como quien intenta calmar a una bestia dormida dentro del pecho. Pero lo que sentía no era miedo. Era algo mucho peor. Era familiaridad. Aquella figura, la mujer cubierta con velo negro, no era solo una aparición. Clara sentía, con una certeza visceral, que ya la había visto antes. Tal vez en un sueño. Tal vez en un recuerdo extraviado. O tal vez, y esto era lo que más le inquietaba, en su propia infancia. La mente es hábil para esconder lo insoportable. La memoria, más que un archivo, es un campo de batalla donde algunas verdades se entierran tan profundamente que terminan pareciendo ajenas. Esa noche, Clara se sentó frente al escritorio, rodeada por las fotocopias del archivo de la biblioteca, por sus notas escritas a mano, por el libro que aún temblaba bajo llave como si tuviera una respiración propia. Y se obligó a recordar. 1982. Un verano espeso en el norte del país. Una casa grande, antigua, con piso de madera que crujía con cada paso. Su madre, distante, siempre vestida de gris. Su abuela. Sí, su abuela. La voz que había oído en el sueño no era la de la señora Beltrán. Era la voz de su abuela paterna, una mujer a la que apenas había conocido, pero que aún hoy recordaba por una escena tan breve como imborrable. Ella, de pie frente a una vela encendida, murmurando palabras en un idioma extraño, mientras Clara, entonces con solo 7 años, la observaba desde la puerta entreabierta de la cocina. Había algo en esa escena que ahora cobraba una dimensión nueva, terrible. La misma vela, la misma cadencia en la voz, el mismo libro, tal vez, aunque entonces solo lo vio como un cuaderno viejo con tapas de cuero. El pasado no estaba detrás, estaba encima, como una piel superpuesta a la actual. Y algo que había estado dormido durante años, empezaba a despertar. Durante los días siguientes, Clara se volvió una sombra de sí misma. Iba a la comisaría, respondía lo justo, evitaba el contacto visual con sus compañeros y volvía a casa apenas podía. Pasaba horas sentada frente al libro sin abrirlo, sin tocarlo siquiera, sintiendo como su sola presencia alteraba el ambiente como un campo magnético invisible. La lámpara parpadeaba sin razón. El teléfono sonaba y no había nadie al otro lado. Los espejos devolvían reflejos con un leve retraso. Las palabras en sus informes comenzaban a desfigurarse en el papel, como si una segunda escritura intentara emerger por debajo de su caligrafía. Una tarde, tras revisar por tercera vez las grabaciones de la entrevista con la señora Beltrán, notó algo que hasta ese momento no había percibido. Durante la conversación, en el minuto 17, mientras hablaba sobre Alejandro y su necesidad de aprender a escuchar, la anciana miraba directamente a la cámara. No a Clara, no al oficial, a la cámara, como si supiera que alguien más, en otro tiempo, en otro lugar, estaría observándola. No fue un sacrificio, decía, con esa voz de tierra y ceniza. Fue un intercambio. Solo lo que se da puede abrir la puerta. La cinta seguía su curso. Clara avanzó, retrocedió, pausó. Y allí, apenas un par de fotogramas, algo que le cortó el aliento. Detrás de la señora, al fondo del pasillo, una figura. Breve, desenfocada, inmóvil. La misma silueta del espejo. El murmullo bajo la piel se hizo insoportable. Una presión constante en el centro del pecho,
como si algo tratara de abrirse paso desde dentro. A veces lo sentía detrás de los ojos, otras en la base del cuello. Comenzó a escribir sin saber por qué. Dibujos, símbolos, palabras que no entendía y que, al día siguiente, no recordaba haber escrito. Buscó a la señora Beltrán. Volvió a su casa. Quería enfrentarla, exigirle respuestas. Pero ya no estaba. La casa seguía en pie, intacta, pero vacía. Nadie había visto salir a la anciana. Ningún vecino supo dar razón de ella. En la puerta, colgado de una cuerda de lana, encontró un objeto extraño, un pequeño saquito de tela con el mismo símbolo del libro, y dentro, una llave oxidada, una pluma negra y un recorte de periódico viejo con la fotografía de su propio padre. Clara dejó caer el recorte. Su padre había muerto en 1986. Oficialmente, en un accidente de tráfico. Extraoficialmente, después de perder la cordura. En el reverso del papel, escrito con tinta roja, una frase: el silencio no es ausencia, es preparación. Y entonces, al girarse, supo, con esa certeza que no necesita evidencia, que alguien la estaba mirando desde dentro de su propio apartamento. Clara permanecía de pie en el centro de su sala, sin moverse, con los dedos entumecidos por la tensión y el alma atrapada en una parálisis que ya no era física, sino espiritual. En su mano, el recorte con la imagen de su padre comenzaba a deshacerse por la humedad de su sudor. No podía dejar de mirarlo. No porque fuera una sorpresa, sino porque lo había estado esperando, aunque nunca hubiera tenido el valor de admitirlo. Él estaba allí. El símbolo. El mismo rostro. La misma expresión congelada de aquel niño muerto en el suelo del ritual. No sabía cómo explicar lo que sentía. Era como si un relámpago de comprensión, tan repentino como insoportable, le hubiese iluminado un rincón de la mente que llevaba años clausurado. El accidente, el deterioro mental, los meses de insomnio de su madre, las puertas cerradas, las conversaciones en voz baja que escuchaba tras las paredes, todo había estado conectado desde el principio. Y ella, sin saberlo, había sido un hilo más en ese tejido invisible que ahora comenzaba a enredarse a su alrededor. Durante horas, permaneció sentada frente al libro cerrado, sin atreverse a abrirlo, pero sin poder alejarse de él. El objeto ya no era solo un texto, sino un corazón palpitante de sombras que parecía llamarla por su nombre en lo más profundo del silencio. Cada vez que cerraba los ojos, sentía los susurros, voces suaves, femeninas, lejanas, como si vinieran de un pozo cubierto por siglos de tierra. No decían cosas coherentes, al menos no en un idioma que pudiera traducir, pero el tono estaba cargado de intención, de una urgencia que se deslizaba bajo la piel como la sensación previa a la fiebre. Al amanecer, tras una noche sin sueño ni reposo, Clara volvió a la biblioteca. No por lógica, sino por necesidad. Ya no investigaba, buscaba sobrevivir. Llevaba consigo el libro, envuelto cuidadosamente en el mismo paño gris con el que lo había encontrado, y una fotografía de su padre, tomada pocos meses antes de su muerte. La mujer del archivo, una bibliotecaria anciana con dedos manchados de tinta y una voz áspera como papel viejo, la observó en silencio mientras Clara hablaba. No tomó notas. No interrumpió. Solo escuchó. Y cuando ella terminó, la bibliotecaria le dijo algo que no olvidaría jamás. No está buscando respuestas. Está buscando permiso. Clara no comprendió de inmediato, pero algo en su interior vibró como una cuerda tensa. ¿Permiso para qué?, preguntó, casi sin voz. La anciana se acercó y apoyó una mano sobre el libro. Para mirar. Pero una vez que se mira, ya no se puede dejar de ver. Le entregó entonces un documento envuelto en papel cebolla. Era un extracto de un diario confiscado por la policía en 1976, durante la intervención a una finca abandonada cerca de la frontera. Dentro,
Entre fragmentos de texto ilegibles y dibujos inquietantes, aparecía un nombre, Eusebia Beltrán, y, junto al suyo, otro, Elías Moreno, su padre. La sangre se le heló en las venas. El texto relataba una serie de reuniones clandestinas, ceremonias nocturnas, ofrendas simbólicas, pactos sellados con fuego y tierra. Hablaba de una figura a la que llamaban el portador del umbral, una presencia que no era un dios ni un demonio, sino una conciencia antigua, anterior al lenguaje, que exigía ser recordada a través de ritos, símbolos y vínculos de sangre. En el margen, escrito con caligrafía más reciente, una frase resaltada en rojo: nada termina, solo se hereda. Clara dejó caer el diario. Las piezas empezaban a encajar, pero cada una que se acomodaba en su sitio parecía devorar un trozo de su cordura. Su padre había estado allí, no solo como espectador. Había sido parte. ¿Qué buscaba? ¿Qué perdió? ¿Qué vio que lo llevó a la locura y, eventualmente, a la muerte? De regreso a casa, el mundo ya no le parecía el mismo. El cielo tenía un color distinto, como si una capa invisible cubriera todo con un velo ceniciento. Las voces seguían, más insistentes, y el murmullo bajo la piel se había transformado en un zumbido constante que le vibraba en los huesos. Se le hacía cada vez más difícil concentrarse, más difícil distinguir los recuerdos verdaderos de las imágenes que emergían cuando cerraba los ojos. Empezó a escribir compulsivamente, a llenar cuadernos con símbolos y palabras que no sabía que conocía. Soñaba con puertas abiertas. Soñaba con Alejandro, el joven muerto, que la observaba desde un pasillo sin fondo, con la boca abierta como si quisiera decirle algo, pero sin emitir sonido alguno. Una noche, mientras buscaba entre las pertenencias de su padre guardadas en el fondo del armario, cajas que nunca se había atrevido a abrir, por respeto o por miedo, encontró un cuaderno. La tapa estaba carcomida por el tiempo, pero el interior era claro, preciso, meticuloso. Eran notas, pensamientos, dibujos, fragmentos de rituales, referencias cruzadas con fechas que coincidían con episodios extraños de su infancia. Su primer episodio de sonambulismo, la noche en que despertó gritando sin recordar el sueño, el día en que su madre la encontró frente al espejo, hablándole a alguien invisible. Y en la última página, escrita con trazo tembloroso, una advertencia: si llegas hasta aquí, ya es demasiado tarde. No intentes cerrarlo. No puedes. Clara dejó caer el cuaderno al suelo. Y mientras lo hacía, un sonido sordo, lento, húmedo, irregular, comenzó a golpear la puerta de su habitación. No era un golpe fuerte. Era como si alguien, o algo, se estuviera deslizando desde el otro lado. El sonido en la puerta no era un golpe ni un llamado, sino un arrastre húmedo, como si algo blando y vivo se deslizara lentamente por el otro lado, buscando la manera de entrar. Clara, paralizada, permaneció de pie frente a la madera sin atreverse a abrir. El corazón le martilleaba con tanta fuerza que cada latido parecía un eco que se expandía por las paredes del apartamento. No quiso moverse, no quiso siquiera respirar, pero la certeza era innegable. Aquello que estaba allí no buscaba permiso, no pedía entrada. Ya pertenecía al lugar. Ella era la intrusa. Entonces recordó la llave. La llave dentro del saquito de tela que había encontrado colgado en la puerta de la señora Beltrán. La sostuvo entre sus manos temblorosas y sintió que estaba caliente, demasiado caliente, como si hubiera permanecido dentro de un horno invisible. La forma era antigua, artesanal, con una ranura irregular que no correspondía a ninguna cerradura moderna. Y sin embargo, al acercarla a la puerta de su habitación, encajó con una suavidad que la hizo estremecerse. Giró. El mecanismo se liberó. El silencio fue total. Clara abrió la puerta. La habitación estaba a oscuras, salvo por un resplandor apenas perceptible que provenía del suelo. Era un círculo, dibujado en ceniza,
el mismo símbolo que había visto en el libro y en las fotocopias del diario confiscado. Dentro del círculo, flotando apenas a unos centímetros del piso, un cuaderno abierto. Su cuaderno. El que había estado usando para tomar notas. Las páginas se movían solas, como si un viento invisible las recorriera, hasta detenerse en un punto donde aparecía escrita una frase que ella no recordaba haber redactado. Lo que buscas no es la verdad. Es tu reflejo. El aire se volvió espeso, casi líquido. Clara sintió que cada respiración era como inhalar polvo y humo al mismo tiempo, y que algo dentro de ella comenzaba a abrirse, como una grieta en el centro del pecho. El zumbido constante que llevaba días persiguiéndola se transformó en un murmullo coral, voces múltiples, superpuestas, algunas susurrando dulcemente, otras gritando palabras incomprensibles, todas empujándola hacia el círculo. Cayó de rodillas, incapaz de resistir la atracción. En cuanto sus dedos tocaron la ceniza, una oleada de imágenes la arrastró. No eran recuerdos, no eran sueños, eran algo más cercano a una transmisión, una visión directa, como si hubiera conectado con un archivo vivo que no estaba dentro de su mente, sino más allá del tiempo. Vio a su padre, rodeado de hombres y mujeres en una finca en ruinas, en 1976. Vio las velas negras, los símbolos trazados en el suelo, los cánticos que se repetían sin pausa. Vio a la señora Beltrán, mucho más joven, dirigiendo la ceremonia con los ojos cerrados, su rostro iluminado por un fuego que parecía surgir de la tierra misma. Vio sangre. Vio cuerpos. Vio la apertura de una grieta en la realidad, un agujero invisible que parecía succionar la luz, el tiempo, la cordura. Y vio algo al otro lado, una figura sin forma definida, un amasijo de sombras que respiraba como si cada exhalación pudiera volverse un huracán. De pronto, la visión cambió. Ya no estaba en la finca, sino en su propio apartamento, aunque no como lo conocía. Las paredes eran más altas, el pasillo se alargaba hasta perderse en la oscuridad, los espejos colgados devolvían imágenes que no coincidían con sus movimientos. En uno de ellos, Clara no era ella misma, era la mujer del velo negro. Y en otro, vio al joven Alejandro, con la boca abierta, señalándola como si quisiera advertirle algo. Pero lo único que salió de sus labios fue una palabra que la atravesó como un cuchillo. Madre. El impacto la hizo retroceder, tropezar con la cama y caer de espaldas. El círculo de ceniza se desvaneció en un instante, el cuaderno volvió a cerrarse, y todo quedó en silencio, salvo por el eco de esa palabra repitiéndose dentro de ella. Madre. No hija. No detective. Madre. Pasó el resto de la noche inmóvil, sin saber si estaba despierta o atrapada en otra capa de sueño. La luz de la mañana no trajo alivio, solo una claridad que revelaba que la realidad había cambiado de manera irreversible. El libro ya no estaba donde lo había guardado. El saquito de tela, tampoco. En su lugar, sobre la mesa, había un nuevo objeto, una fotografía en blanco y negro de la señora Beltrán, con una niña pequeña tomada de la mano. La niña era ella. No podía ser. Y sin embargo, lo era. Con las manos temblorosas, Clara acarició la imagen como quien toca una herida abierta. Sentía que todo se rompía dentro de ella, su identidad, su infancia, su memoria. ¿Había sido adoptada? ¿Había sido entregada? ¿O todo esto era un engaño, un juego cruel de una fuerza que disfrutaba torcer la realidad hasta volverla irreconocible? En el reverso de la fotografía, escrito en la misma tinta roja que parecía aparecer en todas partes, solo una frase: nada muere, todo vuelve. Clara dejó caer la foto, pero no hizo ruido al tocar el suelo, porque el suelo ya no estaba. Debajo de sus pies, solo había oscuridad. El aire tenía un sabor metálico, un sabor que recordaba a la sangre y a la tierra húmeda después de la lluvia. Cada inhalación era espesa, y cada exhalación parecía arrastrar algo de sí misma hacia afuera,
como si estuviera siendo vaciada poco a poco. En su pecho, el murmullo que había sentido durante semanas se había transformado en un latido acompasado con el entorno, un ritmo que no era suyo sino del lugar, como si hubiera sido absorbida por un organismo vivo. En el centro de la habitación, el libro se encontraba abierto, aunque ella no lo había tocado. Sus páginas se movían solas, avanzando lentamente, revelando símbolos que ardían con luz propia. En cada uno de ellos, Clara reconocía trazos que había escrito en sus cuadernos sin recordarlo, frases que ahora aparecían grabadas en su memoria como si las hubiera aprendido desde niña. Era un idioma que no había estudiado, pero que podía comprender con la claridad de quien recuerda algo olvidado. El sacrificio es espejo. El espejo es puerta. La puerta es sangre. Las voces, que antes eran susurros dispersos, comenzaron a unirse en un coro uniforme. No gritaban, pero tampoco susurraban. Eran voces firmes, graves, que vibraban en las paredes y en sus huesos. La figura del velo negro apareció frente a ella, no en el espejo, sino allí mismo, tangible, ocupando un espacio físico imposible de ignorar. Su rostro seguía oculto, pero Clara supo que debajo de esa tela no había otra persona, sino el reflejo de sí misma, una versión que había crecido a su sombra, que la había acompañado en silencio desde la infancia. «No investigas un crimen», dijo la figura, con una voz idéntica a la suya, aunque más profunda, más gastada, como si viniera desde siglos atrás. «Te investigas a ti». Clara quiso hablar, pero su lengua se pegaba al paladar como si estuviera cubierta de ceniza. Intentó negar, intentó huir, pero cada paso que daba no la alejaba de la figura, sino que la acercaba más al círculo que ardía en el suelo. Allí, en el centro, se alzaba una visión imposible: el joven Alejandro, de pie, con los ojos en blanco, la piel cubierta de símbolos rojos y una expresión serena en el rostro. No era un cadáver, no era un fantasma, era un intermediario. Él abrió el camino con su muerte, continuó la figura. Pero el camino es tuyo. De repente, el espacio se transformó en otro. Ya no estaba en su apartamento. Estaba en la finca de 1976, aunque el tiempo se doblaba y se mezclaba. Hombres y mujeres rodeaban el círculo, algunos vestidos con trajes antiguos, otros con ropa de décadas más recientes, incluso algunos que parecían salidos de su propia época. Todos miraban hacia ella, todos repetían las mismas palabras en un idioma que comprendía sin querer comprender. En primera fila, reconoció a su padre. No era una visión deformada ni un recuerdo borroso. Estaba allí, con los ojos enrojecidos, con la voz quebrada, repitiendo el cántico. A su lado, más atrás, estaba su abuela, con las manos levantadas y una sonrisa de satisfacción que congelaba la sangre. Y entre ellos, como columna vertebral de aquel coro, la señora Beltrán, con su rostro imperturbable, con sus ojos de piedra gris que parecían perforarla hasta el centro del alma. «Él no murió por azar», le dijo su padre, mirándola por fin, como si hablara solo con ella. «Yo lo ofrecí, para abrirte el camino, para que llegaras hasta aquí». Clara quiso negar, quiso gritar, pero el suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un abismo interminable, un vacío que no era oscuridad sino materia viva, una masa en movimiento que respiraba y se agitaba como un mar de sombras. De su interior surgieron miles de brazos que no eran brazos, lenguas que no eran lenguas, formas cambiantes que parecían buscar contacto con su piel, con sus ojos, con su mente. El coro aumentó. Las paredes se derrumbaron. La luna roja iluminó el abismo. Y la figura del velo negro extendió su mano hacia ella. No eres hija. No eres víctima. No eres detective. Eres herencia. Eres puerta. Eres sacrificio. Clara sintió que su cuerpo comenzaba a dividirse. Una parte de ella luchaba por huir, por aferrarse a la lógica, a la cordura, al mundo que conocía, pero otra parte, más profunda, más antigua, más real, sentía un alivio indescriptible,
una sensación de destino cumplido, como si todo lo que había vivido hasta ahora hubiese sido solo preparación para ese momento. En el último instante, justo antes de caer al abismo, Clara comprendió la verdad más insoportable. La investigación nunca había sido sobre la muerte de un joven, ni sobre los rituales de un culto olvidado, ni sobre una anciana perturbadora. Había sido sobre ella. Y todo lo que había hecho, todo lo que había descubierto, había sido guiado, manipulado, previsto desde antes de que naciera. El libro nunca había sido encontrado. El libro la había estado esperando. Y ahora estaba abierto. El coro continuaba, cada vez más ensordecedor, hasta convertirse en un rugido colectivo que parecía provenir de todas partes, del suelo, de las paredes, de sus propios huesos. En el centro de la multitud, su padre la observaba con ojos enrojecidos, una mezcla de arrepentimiento y orgullo, como si hubiera esperado este momento toda su vida. La señora Beltrán, imperturbable, sostenía en las manos una vela negra que no se consumía, y con su voz seca repetía la misma frase una y otra vez, cada vez más fuerte. El espejo no miente. El espejo devuelve. El espejo exige. Clara comprendió entonces lo que siempre había temido aceptar. Alejandro no había muerto como víctima, sino como reflejo. Lo que le ocurrió a él era lo que tarde o temprano le ocurriría a cualquiera que se acercara demasiado a ese libro. Había leído en voz alta, había abierto la grieta, y la grieta se lo había llevado. Y ahora ella, con toda su resistencia, con toda su lógica, había repetido el mismo error. Las visiones se sucedieron con violencia. Se vio a sí misma niña, observando a su abuela en aquel verano de 1982. Se vio adolescente, escribiendo símbolos en sus cuadernos escolares sin saber por qué. Se vio adulta, entrando en la casa de Alejandro como quien entra a su propio pasado. Todo estaba tejido, todo estaba conectado. Y en cada una de esas imágenes, la figura del velo negro estaba presente, siguiéndola, acompañándola, cuidándola como una sombra fiel. No era otra persona. Era ella. Era su reflejo, su destino, su versión final. El abismo se agitó. Brazos y lenguas de sombra se alzaron hacia ella, no con violencia, sino con una ternura incomprensible, como si quisieran abrazarla, acunarla, incorporarla a su tejido eterno. Clara sintió por un instante un deseo irracional de dejarse caer, de fundirse con esa oscuridad que prometía el final de todo dolor, el final de toda búsqueda, el final de toda soledad. Pero en ese instante de rendición absoluta, una voz emergió desde lo más profundo de su memoria. Era la voz de Alejandro, la misma que había escuchado en sueños. Y decía una sola palabra: resiste. El eco de esa palabra atravesó el ritual como un cuchillo. El coro se quebró, algunos rostros desaparecieron, el fuego de las velas titiló con violencia. Clara comprendió que aún tenía elección, que la grieta no era solo un destino inevitable, sino una tentación disfrazada de verdad. Se incorporó, con el cuerpo temblando y la garganta en llamas, y se enfrentó al círculo. No soy puerta. No soy sacrificio, dijo, con voz quebrada pero firme. Soy testigo. El silencio cayó de golpe, como si el mundo hubiera contenido la respiración. La figura del velo negro se detuvo frente a ella, extendió la mano por última vez, y en ese gesto había algo más que amenaza, había súplica. Era la otra Clara, la versión que vivía del otro lado, esperando que la aceptara, que se entregara, que completara el ciclo. Pero Clara, por primera vez, no se dejó arrastrar por la fascinación del abismo. Cerró los ojos, respiró profundamente, y cuando los abrió, el círculo ya no ardía, el coro ya no cantaba, y la sala estaba vacía. El apartamento seguía allí, con sus paredes manchadas, con el libro sobre la mesa, cerrado, inmóvil. Se dejó caer en la silla, con el corazón desbocado y el cuerpo agotado. Había resistido, pero no era una victoria.
Era un recordatorio. El libro seguía allí, esperando, paciente, eterno. Sabía que tarde o temprano alguien más lo encontraría, alguien más lo abriría, alguien más repetiría los mismos pasos. Porque la verdad no se destruye, solo se hereda. Clara tomó el libro entre sus manos y lo guardó en una caja metálica que cerró con la llave oxidada. No lo quemó, no lo destruyó. Sabía que no serviría de nada. Solo lo ocultó, sabiendo que lo único que podía hacer era retrasar lo inevitable. Mientras la madrugada asomaba, Clara se miró al espejo del pasillo. Durante un instante, creyó verse a sí misma, cansada, con los ojos rojos y el rostro pálido. Pero en lo profundo del reflejo, apenas perceptible, la figura del velo negro seguía allí, observando con paciencia infinita. Y Clara, con un hilo de voz, susurró la única verdad que había comprendido en todo ese descenso. El mayor crimen no es matar. El mayor crimen es mirar donde no debemos y querer entenderlo. El espejo no respondió. La figura desapareció. Y ella quedó sola, aunque sabía que nunca volvería a estarlo del todo. Si esta historia despertó algo en ti, apóyanos con un me gusta. Deja en los comentarios la palabra libro para saber que nos acompañaste hasta el final. Comparte con alguien que crea en las segundas oportunidades y suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.